Todo comenzó en junio de 2024 cuando mi esposa Isabel, nuestro hijo Leo, que entonces tenía 9 años, y yo nos mudamos a nuestra nueva casa en las afueras de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Habíamos vivido 15 años en un departamento de 3 ambientes en el centro de Buenos Aires, donde las paredes habían absorbido los olores de todos los vecinos y el ascensor hacía tanto ruido como un tractor viejo. Esta mudanza fue como un pasaje a una nueva vida. Buscamos la casa durante casi 3 años. Era una construcción de 2 pisos con una gran galería rodeada de sauces viejos, con vista al río Paraná, que brillaba bajo el sol como plata derretida. El terreno era modesto pero acogedor. Tenía algunos limoneros, 2 huertas que Isabel decidió plantar de inmediato con zanahorias, perejil y zapallitos, y un quincho algo desvencijado que yo soñaba con convertir en el centro de nuestros asados y reuniones con amigos. Leo, nuestro pibe inquieto, por fin tenía su propia habitación. Pintamos las paredes de su verde brillante favorito, y él, con orgullo, acomodó en las estanterías su colección de figuras de dinosaurios y maquetas de aviones que venía juntando desde los 4 años. Ahora podíamos organizar nuestra vida a nuestro gusto. Instalé un proyector grande en el living para nuestras noches de cine familiar y para ver los partidos de fútbol, mientras que Isabel colgó cortinas con bordados por toda la casa, puso macetas con lavanda y menta en los alféizares para que la casa oliera a hogar, e incluso colgó sus acuarelas de paisajes de la pampa húmeda. La mudanza no fue solo un cambio de dirección, fue un nuevo capítulo. En la ciudad vivíamos en un apuro constante. Mi trabajo en una constructora, la clase de Leo, su taller de robótica, las compras, las reuniones con sus amigas, el tráfico, las llamadas. Todo eso se había vuelto parte de nuestra rutina. Aquí, junto al río, el tiempo parecía ralentizarse. Por la mañana me levantaba temprano para tomar un mate en la galería, escuchando el susurro del viento en los sauces y el murmullo del agua del río. Isabel ya andaba en el jardín, planeando dónde plantar rosales y dónde arbustos de grosellas. Leo apenas se despertaba, corría al patio, donde construía una fortaleza secreta con tablas viejas, mantas y cajones de plástico que encontramos en el galpón. Soñaba con ser un astronauta lanzando un cohete o un caballero medieval defendiendo su castillo. Con Isabel nos reíamos diciendo que ahora era un verdadero gaucho, aunque el pueblo más cercano estuviera a 25 kilómetros. A veces al mirarlo recordaba mi propia infancia en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde con mis amigos también construíamos refugios y soñábamos con aventuras. Una de nuestras nuevas tradiciones era mi lectura nocturna para Leo. Dejé de lado los cuentos de los libros. En su lugar, inventaba historias mientras manejaba de vuelta del trabajo, atravesando el tráfico de Rosario que cada año se ponía peor. El protagonista de mis historias era Marcos, un chico de nuestro tiempo que accidentalmente terminaba en el mundo de los antiguos pueblos guaraníes. A Leo le encantaba escuchar cómo Marcos les enseñaba a los cazadores a hacer lanzas con rastreadores GPS hechos de ramas y resina, o cómo intentaba explicarle a un chamán qué era YouTube, y por qué los vídeos de gatitos eran más importantes que las danzas rituales. Cada mañana, mientras tomaba mate y miraba el río, se me ocurría un nuevo giro en la trama. A veces Marcos organizaba en la selva el primer flashmob de la historia al son de los tambores, y otras veces enseñaba a los locales a hacer asado con mayonesa y ketchup en lugar de chimichurri. Leo escuchaba conteniendo la respiración y pedía más. A veces incluso anotaba mis historias en un cuaderno para no olvidarlas. Yo, debo admitir, a veces me entusiasmaba con estas historias. Soñaba con cómo yo mismo, con un par de aparatos modernos, como un dron o un smartphone, podría convertirme en un héroe en la selva litoraleña. Pero también tenía otras fantasías adultas y prohibidas, en las que trataba de no pensar, especialmente cerca de Leo. Por las noches, sentado en la galería bajo el cielo estrellado, me sorprendía teniendo pensamientos que era mejor mantener bajo llave. Venían sin ser invitados, especialmente cuando el silencio del Paraná y el aroma de los jazmines creaban la ilusión de que el mundo entero me pertenecía solo a mí. La vida en la nueva casa transcurría sin prisa, pero los fines de semana cobraba vida. Nos visitaban invitados, la mayoría de las veces los padres de Isabel, Ramón y Laura. Vivían en Córdoba, a unas 5 horas de viaje, pero eso no los detenía. Ramón, un tipo robusto con canas en las sienes y la costumbre de usar camperas de cuero gastadas, era el alma de la fiesta. Le encantaba contar anécdotas de su juventud, cuando trabajaba como camionero y manejaba un viejo Ford Falcon.
Sus historias sobre cómo él y sus amigos en los años 70 arreglaban el auto en medio del campo usando solo alambre y astucia, o como una vez llevaron un sofá en el techo del Falcón y casi lo pierden en la ruta, hacían reír a todos. Isabel adoraba esas historias y Leo, trepado a las rodillas de su abuelo, pedía detalles. Abuelo, ¿y qué pasó después? ¿Y cómo atraparon el sofá? No se rompió. Ramón, riendo, añadía cada vez más detalles. Y yo a veces pensaba que la mitad de sus historias eran pura invención, pero eso solo les añadía encanto. Pero Laura, ella era la verdadera estrella. Mi suegra era una mujer imposible de ignorar. Cabello oscuro siempre impecablemente peinado, una mirada inquietante, una expresión enigmática que atraía la atención, una figura envidiable para muchas mujeres de su edad y un carisma inusual que hacía que la habitación se sintiera más cálida. Pasaba los 50, pero se comportaba como si el tiempo no pudiera alcanzarla. Sus bromas eran famosas. Mateo, ahora vives en el campo. ¿Dónde están tus bombachas de gaucho y tu facón? Lo decía como si estuviera tomando el té y me miraba con sorna. ¿O estás regando esas zanahorias como si fueran tus enemigas? Hay que hacerlo con amor, Mateo, con amor. Aprendí a responder con bromas, pero honestamente su mirada podía erizarte la piel. Había algo magnético en ella, algo que te hacía sentir a la vez en el centro de atención y bajo un hechizo. Su presencia era como una descarga eléctrica. Nunca sabías cuándo lanzaría su próxima broma, pero la esperabas con algo parecido al placer. Cada visita de los padres de Isabel se convertía en una pequeña fiesta. Ramón contaba viejas historias. Isabel se ocupaba en la cocina, preparando sus famosas empanadas de carne o milanesas a la napolitana. Y Laura no dejaba de lanzarme indirectas. Ya fuera por un suéter viejo que, según ella, debía donar a un museo, o por mi forma de cortar la cebolla. Demasiado grueso, Mateo, hay que ser más delicado. Leo corría por la casa, mostrándole a su abuelo sus maquetas de aviones o llevándolo al jardín para enseñarle su fortaleza secreta. A veces intentaba involucrar a Laura en sus juegos y ella, para mi sorpresa, aceptaba con gusto el papel de reina de la galaxia, dando órdenes con el mismo carisma con el que bromeaba conmigo. Y yo me encontraba pensando que algo tenía que hacer con mi suegra. Vivir bajo su atención era divertido, pero también agotador. Hacía tiempo que había entendido que con Laura se podía bromear o pedir una cita con el psicólogo. Elegí la primera opción, pero cada vez me preguntaba más a menudo, ¿cómo encontrar un terreno común con ella para que sus bromas no dejaran un regusto amargo? Las visitas de mis suegros se convirtieron en parte de nuestra vida. Cada fin de semana, la casa se llenaba de risas, el tintineo de los platos y los sonidos de viejas canciones que Ramón ponía en su antiguo reproductor de casetes. Traía cintas de Gardel, Mercedes Sosa e incluso viejos discos de rock nacional. Y nosotros dos, sentados en la galería, discutíamos cómo en los 90 todos soñábamos con tener un family game, zapatillas importadas y viajar a la costa. Laura, aunque se reía de nuestra nostalgia, a veces tarareaba, especialmente cuando sonaba algún tango. Notaba cómo de pie junto a la cocina revolviendo el guiso, movía la cabeza al ritmo de la música. Y en esos momentos no parecía una suegra temible, sino una mujer que probablemente alguna vez bailó en discotecas, se rió en fiestas y, quizás, soñó con algo más grande que la vida en Córdoba. Sus bromas no cesaban. Una vez, cuando toda la familia estaba pintando el quincho, miró mis pinceladas desiguales y dijo: «Mateo, sostienes esa brocha como si fuera un hacha. ¿Dónde está tu precisión de constructor?» Me reí. «Laura, estoy guardando fuerzas para pintar la casa». «¿O cree que ahí también voy a meter la pata?» Ella sonrió. No de mala manera, sino con cierta calidez. Y por primera vez pensé que tal vez, ella y yo finalmente encontraríamos un lenguaje común. Pero cada visita suya era como un juego. Yo esperaba a ver qué nueva puya inventaría, y ella parecía disfrutar viendo cómo me defendía. Era nuestra pequeña guerra, y empecé a sospechar que a ella le gustaba tanto como a mí. A veces, cuando bromeaba, captaba en sus ojos no solo burla, sino algo más, como si estuviera probando hasta dónde estaba dispuesto a llegar en este juego. La vida en la casa junto al Paraná estaba llena de pequeñas alegrías. Por la mañana me levantaba temprano para regar el jardín antes del trabajo. Isabel preparaba el desayuno, a veces tortas fritas con dulce de leche,
a veces huevos revueltos con tomates de nuestra huerta. Leo, recién despierto, corría a comprobar si los pájaros no se habían llevado su tesoro secreto, una caja con tuercas y tornillos brillantes escondida bajo el quinto. Con Isabel bromeábamos diciendo que pronto empezaría a escribir sus memorias de aventuras, y él, a su vez, respondía riendo que se convertiría en un gran inventor. Isabel y yo empezamos a mejorar aún más la casa. Construí un columpio en el patio para Leo, e Isabel trajo gallinas, soñando con una futura pequeña granja. Cada mañana recogía los huevos y yo, viendo su entusiasmo, pensaba en la suerte que tenía con ella. Nuestros días se enriquecieron con otros eventos. Poco después de mudarnos conocimos a nuestros vecinos, la familia Gómez, que vivían a 2 casas de distancia. Eran típicos santafesinos, amables, ruidosos, con la costumbre de invitar a su casa por cualquier motivo. El jefe de familia, don Carlos, un ex-peón de campo, le encantaba invitar a todos con su grapa casera y contar cómo en los 90 llevaba pescado desde el río para vender en Rosario. Su esposa, doña Marta, horneaba unas tortas de manzana y membrillo tan deliciosas que Isabel le pidió la receta de inmediato. A menudo venían a nuestra casa, trayendo un frasco de miel o una cesta de hongos que recogían en la zona. Isabel y yo les correspondíamos, ya fuera con su mermelada casera o con mis asados, que según don Carlos, eran mejores que los de un restaurante caro. Leo se hizo amigo de su hijo Valentín, que tenía 10 años. Pasaban días enteros corriendo por los alrededores, construyendo naves espaciales con cajas viejas y palos que encontraban en el galpón. A veces se enfrentaban en batallas imaginarias con otros niños de las casas vecinas, y yo, al ver su diversión, recordaba cómo de niño corría por los patios, imaginándome un héroe. Empezamos a ir a reuniones de vecinos, donde se discutía de todo, desde el precio de las papas hasta la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo. Nos hicimos amigos de doña Nadia, que le enseñó a Isabel a tejer medias de lana, y de don José, que me ayudó a arreglar la cortadora de césped. Leo se inscribió en un taller de robótica, y cada sábado íbamos con Isabel a las competencias para apoyarlo. Él mostraba con orgullo sus inventos, desde simples autos hasta robots complejos que parpadeaban con luces. Yo también comencé a aficionarme a la pesca. Don Carlos me llevaba al Paraná, y pasábamos horas con las cañas, hablando de la vida, el trabajo y los sueños. Isabel, por su parte, se tomó la jardinería en serio. Encargó semillas de variedades raras de tomates, leyó muchos libros de agronomía e incluso comenzó un blog, donde compartía recetas y consejos para cultivar hortalizas. Su pasión por el jardín era inspiradora, y yo bromeaba diciendo que pronto abasteceríamos de pepinos a todo Rosario. Mi trabajo también cambió después de la mudanza. Empecé a tomar más proyectos para hacer desde casa, para pasar más tiempo con mi familia. Pero eso no significaba que estuviera sin hacer nada. Diseñaba edificios residenciales y puentes, pasaba horas frente a la laptop, y por la noche discutía con Isabel cómo convertir el ático en un taller. Ella soñaba con coser ropa y yo con hacer muebles de madera. Incluso empezamos a ir a ferias locales, donde vendíamos sus mermeladas y mis artesanías de madera, desde tablas de cortar hasta pequeñas sillas para niños. Esto nos acercó a la gente del lugar, y pronto nos invitaban a todas las fiestas, desde el Día del Pueblo hasta el Carnaval, donde con Isabel hacíamos tortas fritas y convidábamos a todos los vecinos. Pero las visitas de Laura seguían siendo el evento principal. Venía con Ramón, pero a veces también sola, si él estaba ocupado con su huerta en Córdoba. Empecé a notar que sus bromas se volvían más suaves y sus miradas, más largas. Un día, mientras plantábamos papas, me miró y dijo: Mateo, aunque no seas un hombre de campo, te esfuerzas. Eso ya es la mitad del trabajo. Me sorprendí. Un cumplido de Laura era una rareza. Respondí: bueno, si usted lo aprueba, significa que voy por buen camino. Ella se rió, y en su risa había algo nuevo. No era burla, sino una calidez genuina. Ese momento se me quedó grabado. Estábamos en medio de la huerta, el sol le daba en la cara y su sonrisa era tal que por un segundo olvidé que era mi suegra. Empecé a notar que pensaba en ella más de lo debido. Un día, mientras todos preparábamos un asado en el patio, ella estaba junto a la parrilla, ayudando a Isabel a ensartar la carne en los pinchos y tarareando un viejo tango. Isabel se reía y cantaba con ella, y yo me descubrí mirando a Laura más de lo necesario. Sus movimientos, su voz, su manera de arreglarse el pañuelo, todo era como un imán.
Intentaba desviar la mirada, pero volvía a ella como la aguja de una brújula. Me sentía como un adolescente enamorado por primera vez, y eso me asustaba. Intentaba alejar esos pensamientos, recordándome que era la madre de mi esposa, que Isabel y yo estábamos bien, que era solo un juego de mi imaginación. Pero los pensamientos volvían, especialmente por la noche, cuando me sentaba en la galería, mirando las estrellas y escuchando cómo el río susurraba sus secretos. Una vez, en uno de esos fines de semana, Ramón y yo decidimos celebrar su llegada. Sobre la mesa apareció una botella de grapa casera que mi suegro había traído de un amigo suyo. «Esto no es vodka de supermercado, Mateo, esto es el alma del campo», dijo con orgullo, sirviendo en vasos pequeños. Laura estaba sentada enfrente bebiendo vino y lanzando sus típicas indirectas. «Y bueno, yerno, ahora sos un hombre de río, ¿dónde están tu facón y tu poncho?», se burló, y sus ojos brillaron a la luz de las velas. Solo me reí, pero en mi cabeza ya maduraba una idea: es hora de arreglar las cosas con ella. No es que fuéramos enemigos, pero sus pullas a veces dolían, y yo quería paz en la familia. Sin rencores, sin tensión. Pero, ¿cómo hacerlo? Esas conversaciones no empiezan sin un motivo y el motivo, como por arte de magia, no aparecía. Pasaron varios meses. Yo seguía inventando historias para Leo. Isabel se enamoraba cada vez más de nuestra nueva casa, y yo me encontraba pensando cada vez más que Laura ocupaba más espacio en mi mente del que debería. Su mirada, su risa, su manera de arreglarse el pelo, todo me atraía. Notaba cómo al ayudar a Isabel en el jardín, se inclinaba sobre los canteros, ajustándose el pañuelo, y cómo la luz del sol jugaba en su cabello oscuro. A veces notaba mi mirada y sonreía, a veces con sorna, a veces con alguna insinuación oculta. Era difícil de entender y trataba de alejar esos pensamientos, volviendo a mis asuntos. Pero volvían como olas que no se detienen. Y finalmente se dio la oportunidad. Isabel y Leo se fueron el fin de semana a la casa de una amiga suya en Santa Fe capital, y Laura vino sola para ayudar con el jardín. Como ella dijo: «Bueno, Mateo, a ver cómo te las arreglas aquí sin el bullicio de la ciudad», soltó, inspeccionando la huerta y ajustándose su pañuelo ligero. Decidí que esa era mi oportunidad. Preparé la mesa en la galería, queso, aceitunas, frutas, y saqué una botella de un buen Malbec de reserva que guardaba para una ocasión especial. La noche era cálida, el río brillaba bajo la luna y los sauces susurraban suavemente. «Laura, sentémonos, charlemos un rato», propuse, tratando de no mostrar mi nerviosismo. Me miró con una leve burla. «Dale, Mateo, pareces un conspirador». «Está bien», serví. Nos quedamos sentados hasta altas horas de la noche. El viento susurraba en los árboles, el río chapoteaba a lo lejos, y hablamos de todo. Le solté todo lo que tenía acumulado, como sus bromas a veces herían mi orgullo, como deseaba que hubiera menos tensión en la familia, y lo agradecido que estaba por Isabel, que se había convertido en todo para mí. Laura escuchaba, a veces asintiendo, a veces riendo. Sus ojos brillaban a la luz de las velas, y en ellos no solo había una expresión burlona, sino también algo suave, humano. Me contó sobre su juventud, sobre cómo ella y Ramón empezaron en Córdoba, cómo sobrevivieron a los difíciles años 90, cómo soñaba con ser cantante pero eligió la familia. «¿Sabes, Mateo? De joven cantaba en un coro. Todos decían que tenía una voz especial», dijo, mirando a lo lejos. La escuché y por primera vez en mucho tiempo, no me pareció simplemente mi suegra, sino una mujer con una vida interesante, con sueños e incluso con una ligera melancolía. Hablamos de películas viejas, discutimos sobre si Maradona era mejor que Messi, y nos reímos de cómo Leo una vez intentó arreglar mi cortadora de césped con un destornillador. Laura contó cómo bailaba en las discotecas al ritmo de la música de los 80 y cómo Ramón una vez casi se pelea con alguien por ella. «Era tan impulsivo en ese entonces», dijo sonriendo. Noté que su sonrisa se había vuelto más suave y su mirada, más cálida. Bebimos el vino, y la conversación se volvió más franca. Le conté cómo temía que la mudanza al campo fuera un error, cómo me preocupaba que Isabel se aburriera sin el ajetreo de la ciudad. Ella asintió y de repente dijo: «Pero sos valiente, Mateo. No cualquier hombre se atreve a dar un paso así por su familia». Cuando Isabel llamó para decir que se quedaría con su amiga hasta la mañana siguiente, Laura de repente levantó su copa y dijo con una sonrisa: «Bueno, Mateo, ¿por la tregua?».
Me reí, por la paz en la familia, porque remar en diferentes direcciones en el mismo bote es un asunto perdido. Ella se rió a carcajadas en respuesta, por primera vez con tanto calor, sin su ironía habitual. La conversación continuó sobre la vida, los sueños, lo rápido que pasa el tiempo. Había algo ligero en ello, casi íntimo. Un par de veces nuestras miradas se cruzaron por más tiempo del necesario, y algo nuevo flotó en el aire. Coqueteo, tal vez. Pero cuando se inclinó un poco más cerca, arreglándose un mechón de pelo, no pude resistirme. El beso ocurrió por sí solo, como si así tuviera que ser. Nos mudamos al sofá del living y la pasión nos envolvió como una tormenta. Fue inesperado, ardiente y, maldita sea, tan correcto en ese momento. El hielo que había estado entre nosotros durante años se derritió esa noche. Por la mañana, me desperté con una ligereza en el pecho. Laura ya estaba en la cocina, preparando café. Puso una taza frente a mí y me guiñó un ojo. ¿Y bien, yerno? ¿Paz? Solo asentí, ocultando una sonrisa. Han pasado 8 meses. Laura ahora viene a nuestra casa casi todos los fines de semana. Ya no hay conflictos reales. En su lugar, hay bromas cálidas, cuidado e incluso ayuda con el jardín. Se ha convertido en la suegra que uno solo puede envidiar. Isabel parece haber notado que la casa está más tranquila, pero no entiende por qué. Y Laura y yo a veces encontramos un momento para estar a solas. Y cada vez que sucede volvemos a sentir esa primera sensación, como en aquella primera noche. Saben, nuestra familia solo se ha fortalecido con esto. A veces para arreglar una relación, basta con una conversación honesta, o bueno, una noche llena de pasión.